Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 5. Ciudad de Nueva York. HM. Honestamente, a Max le recordó a Gotham, solo que un poco más grande, pero de alguna manera menos aterrador. Pero al menos no había ningún Batman ni ningún villano con superpoderes con el que enfrentarse, que él supiera. Un escalofrío le recorrió la espalda en ese momento, pero lo atribuyó al engañoso frío de principios de marzo que se colaba a través de su chaqueta. Para la escuela, había puesto como excusa que necesitaba 2 semanas en Nueva York para ocuparse de lo que quedaba de los asuntos de sus padres. Fue bastante eficaz. No era como si hubiera alguien a quien la escuela pudiera llamar para verificar nada. De modo que Max estaba prácticamente libre de que alguien lo vigilara, aunque de todos modos nadie lo haría. La fiesta en Ciudad Gótica le mostró exactamente dónde se había parado y hasta dónde había caído en lo que respecta a cualquier tipo de conexión social con los demás. Lo conocían, pero nada reciente en lo que respecta a su vida. Definitivamente, ninguno de ellos llamaría a la puerta si no aparecía por un breve periodo de tiempo. Deprimente, tal vez. Pero al mismo tiempo era extremadamente útil para ser un maldito criminal. Y estaba haciendo turismo por Nueva York. Aunque básicamente era para elegir algunos lugares a los que ir rápidamente en diferentes ocasiones en caso de que alguna vez terminara en esas áreas, pero aún así era más de lo que mucha gente de su edad podía visitar. Una parte de él extrañaba ser normal y poder asimilar las cosas sin tener que pensar en ellas como algo relacionado con el trabajo, pero en esta ocasión no hubo llanto sobre la leche derramada. Un día, cuando hubiera terminado con el crimen y pudiera deshacerse de la demanda de Null para siempre, al menos tendría toneladas de historias de asesinos para contarles a sus hijos y nietos. Hola niños, ¿queréis oír acerca de aquella vez que vuestro querido padre fue a Nueva York para aprender a no dejarse patear el trasero por delincuentes locos y superhéroes? Ese pensamiento fue suficiente para hacerle reír mientras apartaba la mirada de la aplicación de su teléfono en los sistemas de trenes y subía al que necesitaba para regresar a su motel. La vida ciertamente fue inesperada. XXX, Ciudad Gótica, Baticueva, en la escuela no pasaba nada interesante y Bárbara se estaba dando cuenta de que su vida diaria era solo una rutina que hacía mientras esperaba que se pusiera el sol. Lo único que había que mencionar era que tenía que trabajar como tercera persona en un equipo de laboratorio porque su compañero habitual estaba fuera, aparentemente para ocuparse de algunos asuntos de su difunta familia. Bostezó mientras revisaba y compactaba los Batarangs para reponer su suministro de herramientas multiuso. El día era muy aburrido. Consciente de que no estaba sola, mientras Alfred vigilaba los controles de seguridad del equipo de entrenamiento mientras Tim practicaba mientras esperaban que cayera la noche, Bárbara pudo ignorarlos y atender a sus propios pensamientos. Pero no por mucho tiempo, porque la gente nunca podía dejar las cosas así como así. ¿En qué piensas con tanta intensidad allí? Salir y buscar algo por la noche. Nada realmente. Estás mintiendo totalmente. Dejando a un lado los Batarangs, Bárbara se giró en su silla para ver a Tim practicar contra algunos droides de entrenamiento. Entonces, ¿por qué no me dices lo que estoy pensando si estás tan seguro, Tim? Ella estaba dispuesta a complacerlo si realmente iba a ser tan descarado al respecto. Ni siquiera necesitó dejar de luchar para poder responderle. Probablemente estés pensando en ese tipo, Null. Maldita sea. Realmente se dedicó a la parte analítica e investigativa del entrenamiento de Bruce, y era molesto. Siempre quería intentar buscar algo, incluso cuando no había nada que encontrar. Y en serio, aquí no había nada que encontrar. ¿Qué pasa con él exactamente? Null es Null, dijo Bárbara, revisando su cinturón de herramientas y asegurándose de que no necesitaba reabastecer ningún otro equipo. No es gran cosa en absoluto, así que no sé por qué lo mencionas, Tim. ¿Por qué lo dejaste ir?, señaló Tim riéndose a su costa. Ni siquiera lo perseguiste después de que yo y Bruce aparecieron para encargarse de recoger a Tallyman, así que no uses esa excusa. Tenía que asegurarme de que mi compañero de clase todavía estuviera vivo. Bárbara comenzaba a sentirse un poco exasperada por la conversación. Face y Tallyman fueron enviados a matarlo y no supe cuándo apareció Null para vencer a Tallyman. Cualquier cosa podría haberle pasado a Max antes de eso. Es extraño, señaló Alfred, recibiendo una mirada significativa de la dama por su molestia que ni siquiera lo hizo estremecerse. No voy a retractarme.
Últimamente has estado buscando más robos que cualquier otra cosa, señaló Tim, provocando la ira de Bárbara contra él y alejando a Alfred. Siempre que dividimos tareas, eso es lo que siempre eliges. Solíamos tener que llegar a un acuerdo sobre quién se encargaba de los delitos callejeros porque ahí es donde está la acción. Bárbara arqueó una ceja, desmintiendo lo molesto que le parecía el empujón. Y como quiero atrapar a un ladrón serial conocido del que estamos al tanto, y del que acabas de señalar que dejé ir una vez antes, estoy obsesionada con él. Como si tuviera espacio alquilado en tu cabeza, dijo Tim sin pedir disculpas. Supongo que es porque por una vez nos encontramos con un criminal en Gotham que en realidad es un adolescente. ¿Un chico? ¿En serio? Nulla. Estaba insinuando que ella se sentía atraída por Nulla. Simplemente, no. Era un criminal egoísta, ante todo. No era exactamente un candidato a pareja. En segundo lugar, ninguno de ellos sabía cómo lucía debajo de esa capucha que llevaba. Lo pateé desde el tejado, dijo Bárbara con expresión seria. Sí, por accidente, se rió Tim. Si se basaran en estallidos de violencia aleatorios como eliminatorios para este tipo de cosas, ningún superhéroe se sentiría atraído por otro, o por un villano. Sabes que tú sabes más. No tuvo que rebajarse a su nivel para llegar a él. Bárbara era más que inteligente para saber cómo combatir filosóficamente todo lo que Tim decía. Era capaz de desacreditar cada aspecto de las teorías de Tim y dejarlas de lado. ¿Pero dónde estaba la gratificación instantánea en eso? Spoiler. La reacción de Tim ante ese nombre fue inmediata. No se le pudo haber quitado el aliento más rápido. Esa es una barba baja, dijo, mientras lanzaba una patada para alejar a uno de los droides de él. XXX, más tarde esa noche, en otro lugar de Ciudad Gótica, ahora esto sí que era lo que buscaba. Entre entrenar al mocoso que cariñosamente consideraba que no era su problema y mantener un perfil bajo después de su último gran trabajo, Catwoman no había tenido una buena noche al acecho de un objetivo potencial en más de 3 meses. Ya era hora de que saciara su deseo, más bien una necesidad, en realidad, de robar cosas de valor a cualquiera que considerara conveniente. Fue genial volver al trabajo. Fue liberador. Y si jugaba bien sus cartas, existía la posibilidad de que se cruzara con su justiciero favorito en todo el país. Selina. Oh, hablando del diablo. Debió haber sido una buena chica para recibir un regalo como ese tan temprano en el año. Catwoman detuvo su escalada, uno de sus guantes con garras todavía estaba clavado profundamente en la pared de ladrillo del edificio que había estado escalando. De pie en un edificio más bajo, envuelta en las sombras del que estaba ella, pudo ver al hombre que la había llamado. Con una sonrisa en los labios, se dio la vuelta y aterrizó suavemente en el tejado. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué sorpresa! Normalmente no vienes a verme a menos que haya robado algo o quieras algo. Y como no he robado nada en al menos unos meses, tengo que preguntarte, ¿qué quieres, Bruce? ¿Has oído hablar de algún nuevo ladrón en serie que haya salido de la nada? Preguntó Batman, que no estaba dispuesto a seguirle el juego a su intento de bromear. Y me refiero a alguien completamente nuevo. No a alguien que haya venido de otro lugar. Quienquiera que fuera Null, era local. Había nacido y crecido allí. Tenía que serlo. Ningún otro niño se atrevería a ir a Ciudad Gótica a menos que hubiera nacido y crecido allí y no tuviera nada más con qué compararla. Catwoman ya sabía de quién estaba hablando. Incluso si no hubiera oído nada de lo que él hubiera hecho, aparentemente Maxie se había topado con el Caballero Oscuro o con uno de sus aprendices en algún momento. Se preguntó cuánto lo había enojado a él o a alguno de los suyos, o cómo había logrado escapar. Es difícil de decir. Nadie suele empezar en solitario aquí muy a menudo, básicamente ronroneó la princesa heredera del robo de Gotham mientras rodeaba lentamente a Batman. Eso es suicidio, por más de una razón. Lo sé, dijo Batman con expresión inexpresiva, nunca he visto toda su cara, pero es un niño. Mide 1,80 m, parece bastante atlético, tiene un extraño traje verde que parece hacer algo con electricidad. Al menos eso era lo que había deducido al verlo aturdir a Tallyman con una pistola humana y pegarse a las paredes sin ningún apoyo. Su nombre es Null. ¿Nulo, dices? Dijo Catwoman, con una sonrisa burlona en los labios al oír el alias de Max. Es gracioso. No era como lo llamaba cuando andaba cerca de mí, pero no está mal considerando todo. En realidad no significa nada, pero supongo que no tiene por qué ser así. Probablemente era mejor que no fuera así. Cualquier forma de mantenerlo alejado de su vida cotidiana era lo mejor para él. ¿Es tuyo? No seas así, Bruce. Es demasiado joven para mí.
Tú sigues siendo el indicado. No sabía que eras del tipo que entrena a un aprendiz, dijo Batman, provocando una burla de la feme de temática felina mientras ignoraba por completo su avance burlón. Esto no es un juego, Selina. ¿Dónde está? Catwoman suspiró ante el malentendido y se apoyó contra la barandilla, encorvándose provocativamente. No soy la cuidadora del niño. Es solo que era tan patético que tuve que enseñarle algo. No habría durado ni una noche allí si no lo hubiera hecho. ¿Le enseñaste a ser un mejor criminal? Es mejor que lo que le hubiera pasado si no hubiera hecho nada, se defendió Catwoman, sin vergüenza alguna en sus palabras. No voy a decir que darle un curso intensivo fue necesariamente lo correcto, pero no todos somos ricos. Hacer lo correcto está bien y todo eso, pero cuando estás en la cuneta no te sacará de ahí. El ceño fruncido de Batman se suavizó un poco. Con mucha frecuencia intentaba aparentar que no le importaba nada, pero simplemente no era así. Selina escogía y escogía las cosas sobre las que sentir moralidad. Así que, sea cual sea su situación, eso es lo que te afectó. Antes de convertirse en ladrona, la vida de Selina no había sido precisamente color de rosa. Eso es lo mínimo que se puede decir al respecto. No era muy partidaria de compartir detalles, pero basta con decir que no había tenido experiencias precisamente agradables con el lado oscuro de Gotham antes de que finalmente obtuviera la habilidad de tomar su propia pieza. No diré nada más al respecto, afirmó Catwoman. Sabía que ya había dicho demasiado. Su humor cambió demasiado rápido como para que todavía no supiera cómo encontrar a Null. Solo recuerda, no necesitas atacarlo con todas tus fuerzas si eres tú quien lo encuentra, Bruce. Es solo un ladrón. Y eso lo sabía. Si Batman tenía un punto débil, era por los jóvenes en situaciones difíciles. Null no había hecho daño a nadie. Al menos a nadie inocente. En realidad había ayudado, aunque de forma totalmente indirecta. No había utilizado a nadie. No formaba parte del crimen organizado, no estaba intentando tomar el control de ningún mercado ni de ningún mafioso. No era un matón de ninguna de las familias criminales ni un secuaz de ninguno de los locos de la ciudad y, después de comprobar sus robos, hizo lo que pudo para asegurarse de que no hubiera víctimas. Pero aún así eran crímenes. Era un chico punk que decidió robar cosas para poder comer algo, y dio la casualidad de que se topó con la mejor persona que podía tener para mostrarle cómo hacerlo. Batman miró por encima de su hombro desde donde estaba preparado para caer sobre el borde del edificio y permaneció en su lugar por un segundo, con una expresión impasible en lo que era visible de su rostro. Lo tendré en cuenta, con un suave movimiento de su capa anunciando su salida. Por lo demás silenciosa, Catwoman se quedó sola con sus propios dispositivos. Pero sus propios dispositivos habían sido alterados debido a la breve conversación que acababa de tener. ¿Quién iba a pensar que Batman podía ser tan aguafiestas? Maldita sea. Ya ni siquiera tengo ganas de investigar el resultado, murmuró para sí misma, resignándose a volver a casa por la noche. Se lo dije mejor. Para borrar sus malditas huellas. Y si no lo hubiera hecho, o no, pronto le tocaría una mala racha. Selina no sabía cómo Max había estado vendiendo sus productos robados en el pasado, pero tenía que asegurarse de enviarlo a un vendedor confiable. Lo más probable era que lo estuviera haciendo de una manera que fuera rastreable, lo que no era necesariamente una sentencia de muerte para artículos genéricos, pero si alguna vez tomaba algo que era único y trataba de venderlo, encontraría a Batman en su puerta antes de que el dinero estuviera en sus manos. Niño estúpido. XXX, mientras tanto, Ciudad de Nueva York, la mejor manera de mantener las capas alejadas de su espalda era una solución simple. Había que mantener a la policía alejada, y la mejor manera de hacerlo era robando a los criminales. Era muy simple, pero también increíblemente tonto, simplemente por el factor peligro. Sin embargo, Max no se dio cuenta de esto. Su resolución de separar las cosas que él mismo consideraba nulas y su vida normal, cuya importancia era lo primero, fue asombrosa. Todo lo que tenía que hacer era estar atento y, tarde o temprano, surgiría algo que le permitiría engañar a un villano. Se quedaría con todo lo que habían robado y dejaría que ellos se hicieran cargo de ello. Sin embargo, tendría que ser algo que pudiera aprovechar, a pesar de todos los problemas que iba a causar. En realidad, no tardó mucho en encontrar oro en ese aspecto, ya que uno de los lugares que había estado buscando, un museo cerca de Battery Park, terminó siendo atacado una noche. El informe de los escáneres de la policía decía que un criminal del que había oído hablar se había llevado algo.
Selina había oído hablar de Copperhead y le había contado algo sobre él a Max cuando le estaba dando un curso intensivo sobre el fino arte del robo y otras actividades delictivas. Por lo que le habían dicho, Copperhead era una persona a la que creía que podía estafar y alejarse de ella. Acechando, se movió en el momento en que sintió otra presencia moviéndose por los tejados, un lugar normalmente reservado para él, ya que durante el tiempo que había estado allí no había visto a nadie más deambulando por allí de noche. No le costó mucho alcanzarlo. Solo le tomó un poco de esfuerzo y lo superó lo suficientemente rápido como para asestarle una patada en la espalda que envió a su objetivo de cabeza a través de una ventana del invernadero en el techo. Hombre, para ser un contorsionista era bastante sólido, reflexionó Null, recordando la sensación del golpe que había recibido. De todos modos, ahora no importaba. Acababa de atravesar de cabeza el cristal del invernadero. No iba a levantarse pronto después de algo así. Cualquier otro paso que hubiera dado para entrar al invernadero terminó cuando escuchó un silbido amenazante que sonaba como el que haría una anaconda u otra serpiente gigantesca. El resto del agujero que Copperhead había creado después de ser pateado se abrió lo suficiente para que su forma completa emergiera, aparentemente un poco peor por el desgaste e increíblemente molesto. Cuando Null logró observarlo bien, lo que obtuvo no fue lo que esperaba. Lo que había frente a él era un gran hombre serpiente con vaqueros azules, de color naranja óxido en las escamas con marcas negras. Detrás de él había una cola larga, lo que confirmaba aún más que no se trataba de un ser humano. Colgaba de su hombro y de su cintura una bolsa que contenía los objetos de valor que había robado, pero eso era lo último que se le pasaba por la cabeza al aspirante a ladrón en ese momento. Mierda. Escuché que era un traje. Pensó Null, agradecido de que Copperhead no pudiera ver su expresión debajo de su capucha. Se suponía que era una especie de contorsionista. Malditos rumores. Si la ira pudiera transmitirse a través de los ojos de una serpiente, habría sido a través de los de Copperhead. Observó a Null de cerca y sacó la lengua al aire. ¿Y quién se supone que eres tú? Tienes aspecto de estúpido. Y parece que deberías tener tu propio programa en Animal Planet, dijo Null reflexivamente antes de darse cuenta de que acababa de insultar al gran hombre serpiente. Pero para entonces su boca ya estaba corriendo como una especie de mecanismo calmante que lo ayudaba a sobrellevar la situación. Dime, no te tragaste lo que sea que tomaste, ¿verdad? Sé que las serpientes hacen eso. Copperhead metió la mano en su mochila y sacó un pequeño paquete que estaba oculto a la vista de Null. No me gusta comer cosas que no estaban vivas en algún momento. ¿Qué quiere de mí un niño como tú? Bueno, pensé que eras un criminal, así que ¿a quién le importará si te robo? Null dijo. De todos modos, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué tal si te mato a ti en su lugar? Siseó Copperhead con su lengua bífida y temblorosa. Me pregunto a qué sabría un mocoso podrido como tú. Espera, ¿no era él al menos parcialmente humano? ¿Y le gustaba comerse a otras personas? Aún así, todo esto tenía un sentido, y huir con las manos vacías sin siquiera luchar no era así. No voy a dar marcha atrás. Puede que sea más joven que tú, más pequeño que tú, más débil que tú y mucho menos experimentado, pero yo, se quedó paralizado después de pensarlo todo. No tenía ni la mínima idea de este tipo malo en particular. Creo que fue una decisión horrible. Estoy de acuerdo, dijo Copperhead con una risa. Null respiró hondo con anticipación antes de decidirse a dejarse llevar. ¿Quería vivir la experiencia? Bueno, eso también incluía la parte peligrosa. Apretó los dientes, apretó los puños y corrió hacia adelante para enfrentarse al ladrón con forma de serpiente. Copperhead dejó caer su botín y se rió entre dientes a pesar de su anterior enojo por la situación. Un niño que se encuentra en una situación que lo supera sería lo suficientemente rápido como para matar antes de escapar. Todo el mundo quiere ponerse una capa y ser un superhéroe en estos días. No soy un héroe, dijo Null, tirando la precaución por la ventana y yendo directo a por él para asestarle el primer puñetazo, pero aprecio la parte súper. Copperhead atrapó su puño con la mano antes de que llegara a su cara. Balanceando el brazo del joven hacia abajo, Copperhead bajó la cabeza y atacó a Null, golpeando la parte superior de su cabeza contra todo su cuerpo como una excavadora. Null salió volando, atravesó el ataque y aterrizó de pie, solo para encontrarse con Copperhead justo frente a él, con los brazos sobre la cabeza en un movimiento de doble mazo que lanzó hacia abajo sobre él. Null esquivó hacia un lado y golpeó el cuerpo expuesto de Copperhead con los puños tan rápido como pudo.
Sintiendo el dolor de los golpes y las sacudidas que los acompañaban, Copperhead giró su cola hacia Null y lo golpeó en la cara, tirándolo al suelo. Null hizo una mueca y se secó el corte que el apéndice con forma de látigo del metahumano mutado le había hecho en la mejilla. Está bien, eso realmente dolió, la cola se envolvió alrededor de su pierna y lo arrastró por el techo a pesar de sus mejores esfuerzos por agarrarse a algo. Sin piedad, estrelló a Null contra la pared de ladrillos de una escalera y luego contra una unidad de aire acondicionado, arrojando chispas y escombros por todas partes antes de dejarlo caer con una sacudida adicional mientras lo arrojaba a un lado. El ladrón dejó escapar un gemido agonizante mientras se levantaba de nuevo. Dios. ¿Por qué todos son mejores que yo? Yo era un asesino antes de convertirme en esto, dijo Copperhead, haciendo hincapié en su fisiología alterada mientras se sentía muy satisfecho con el claro dolor que sentía el chico. Usaba el contorsionismo para llegar a mis objetivos y matarlos. Pero tengo que decir que hay algo especial en atravesar a alguien tan molesto como tú. A pesar de haber recibido la paliza de su vida hasta el momento, no había nada más que Null pudiera hacer más que enfrentarlo de frente y enojar aún más a su enemigo. Olvídate de robarte. Se burló Null, debería hacer un par de zapatos con tu trasero y dárselos a mi novia. Al menos la cola ya no estaba envuelta alrededor de su pierna. Copperhead golpeó a Null, pero este lo desvió bloqueándolo con la parte interna del antebrazo. Null le asestó un fuerte uppercut al hombre serpiente en el vientre como respuesta, pero Copperhead lo agarró del brazo y le dio un codazo entre los omóplatos, tirándolo al techo nuevamente, para su gran diversión. ¿Acaso lo estoy lastimando? Null tuvo que preguntarse eso mientras Copperhead lo levantaba por la capucha suelta que envolvía su cabeza y cuello y lo arrojaba de nuevo, esta vez desde el techo. ¡Mierda! ¡Ga! Rebotó en el costado de una vía elevada del tren y cayó desde ese punto hacia adelante. ¿Qué pasa con la gente que me arroja desde? Crash, techos, escutió débilmente. Una vez más, después de caer un mínimo de 3 pisos, aterrizó sobre un coche. Esta vez boca abajo en la parte superior de uno de los muchos que estaban aparcados junto a la acera de la calle. Básicamente, le dio un cabezazo al techo corredizo de un pobre desgraciado al hacer contacto. Habría sido más compasivo si no estuviera sangrando de su cabeza como la leche de un coco partido. Copperhead miró desde el techo al mocoso completamente ablandado que había arrojado desde el edificio en el que estaban. No podría haberle apuntado mejor si hubiera estado mirando, se jactó para sí mismo, es hora de recoger lo que queda entonces. Se deslizó hacia abajo y se dirigió a Null antes de alcanzarlo con su cola. Como si hubiera vuelto a la vida, Null agarró la cola de Copperhead en sus manos en el momento en que se acercó y atravesó el techo corredizo roto hacia el auto. Siseando de pánico, Copperhead forcejeó, pero Null había tomado la iniciativa y había sacado una buena parte de su cola, atándola a algo antes de saltar por la puerta de un auto del lado opuesto a Copperhead. Saltando de nuevo al techo del auto, trató el cráneo de Copperhead como si fuera un balón de fútbol y apuntó con la patada baja más fuerte que pudo. Hay una serpiente en mi bota. ¿El resultado al impactar la pelota? Esa sensación que se tiene cuando se golpea la pelota de béisbol con precisión. Perfección. El monstruo se desplomó sobre el techo del sedán y Null decidió que ahora era su mejor oportunidad de correr. No importaba si estaba inconsciente o aturdido, si había ganado la pelea o no. Le quitó la mochila a Copperhead y saltó del auto antes de salir corriendo. El sonido del metal al romperse le hizo darse la vuelta a tiempo de ver la puerta de un coche volar hacia él. Se apartó para esquivarla, pero pronto se encontró atrapado contra un poste de luz que pasaba por allí, una vez más por la cola. Por desgracia, pronto la cosa empeoró. Nunca le di una patada tan fuerte a nada en mi vida, dijo Null, luchando en vano mientras el agarre de todo el cuerpo de Copperhead lo rodeaba y lo oprimió sin piedad. Realmente era algo así como una serpiente. La columna vertebral de un humano nunca les permitiría hacer algo así. Quédate abajo, idiota. Me envolviste la cola con un cinturón de seguridad, le dijo Copperhead con rencor al ladrón atrapado. Cuando era humano era contorsionista. ¿En serio, muchacho, creías que eso me sujetaría? Funcionó durante unos 10 segundos, chilló Null, sintiendo que el aire salía de su cuerpo. No podía luchar contra ello, por más que intentaba retorcerse y flexionarse para intentar darse un poco de espacio para respirar. El cuerpo de Copperhead apretó el poste de luz con tanta fuerza que este gimió bajo la presión, por no hablar de lo que le estaba haciendo al cuerpo de Null. El híbrido serpiente humano podía sentir cómo se le quebraban los huesos al chico y Null podía sentir que su visión se oscurecía.
No vales nada, se burló Copperhead, sintiendo que los músculos y huesos de Null cedían. El único bien que le harás a alguien es como alimento. Escuchó a Null intentar responder algo, pero la completa falta de aire que llegaba a sus pulmones le impidió decir algo. ¿Qué fue eso? En lugar de palabras, recibió la respuesta en forma de una descarga eléctrica que emanó de todo el cuerpo de Null. Copperhead soltó un fuerte grito y sus músculos se aflojaron lo suficiente como para que su presa cayera al suelo, libre de sus anillos. Null inhaló bruscamente todo el aire que pudo desde donde estaba en el suelo. Te quiero, mamá. Te quiero, papá. Su cabeza estaba dando vueltas demasiado como para que pudiera levantarse de nuevo. Oh, dulce madre de Jesús, si no fuera por ese traje, no solo nunca habría escapado, sino que se habría roto la espalda antes de que pudiera hacerlo. Pero todavía tenía la mochila y había golpeado a Copperhead con el equivalente a 5 pistolas eléctricas distintas. Y estaba exhausto por ello. No había estado corriendo ni saltando con tanta fuerza, y aunque había recibido una paliza, sabía que estaba en mejor forma que ahora. Se sentía a un pelo de desplomarse por completo, corriendo con el vacío absoluto. No tenía idea de por qué ese movimiento en particular lo hacía sentir tan cansado, ya que la descarga eléctrica era solo un aspecto del traje y lo que lo impulsaba, pero pensó que de ahí en adelante sería mejor nunca volver a hacer eso. Esa fue la última decisión que tomó antes de que sus ojos se sintieran demasiado pesados para ignorarlos. No puedo dormir ahora. Cada movimiento que intentaba hacer drenaba aún más lo que le quedaba. Levántate. Copperhead finalmente se levantó, su cuerpo sufrió los efectos de ser electrocutado con músculos tensos y ataques de dolor recorriendo su sistema. Su cuerpo podía soportar mucho, pero su piel no era lo suficientemente fuerte como para ignorar cosas como esa. Afortunadamente, el autor de sus dolores yacía inmóvil en el suelo, a apenas 3 metros de distancia. Bueno, ¿no fue eso conveniente? A punto de ponerse furioso, Copperhead se acercó a Null y lo levantó por el cuello antes de sonreír cruelmente y abrir la mandíbula. Normalmente no devoraba cosas enteras, pero el niño había sido lo suficientemente molesto como para que el tipo de muerte lenta que conlleva ser devorado vivo pareciera adecuado. No conocía a los niños como parte de una dieta saludable, incluso para las serpientes. Copperhead cerró la boca y miró hacia donde podía ver una figura musculosa parada en el nivel más bajo de una escalera de incendios. Estaba vestido con un traje completamente negro con una capucha con motivos felinos que le dejaba la boca y la mandíbula inferior desaliñada al descubierto, así como los puños envueltos en una cinta gruesa y pesada. Sin hacer alarde alguno, se dejó caer en el callejón y salió al descubierto, con las manos en alto y preparado para el combate. Sin tonterías en absoluto. Echando una mirada a Null, Copperhead se burló y lo arrojó lejos, eligiendo poner toda su atención en el recién llegado. Se decía que te retiraste, Wildcat, escutió el nombre como una maldición. El identificado como Wildcat sonrió al causar molestia al villano solo con su mera presencia. Semi, dijo, ya no estoy buscando punks. Pero cuando están destrozando mi cuello en el bosque, ¿por qué no pasar una noche rompiendo algunos cráneos? La noche se estaba poniendo cada vez peor para el reptil humano. Con un movimiento de su lengua bífida, reflexionó que las cosas podrían haber sido peores. Después de todo, Wildcat no tenía poderes. Incluso si se había tomado un buen tiempo para lidiar con el chico del traje, todavía tenía más que suficiente para lidiar con un tipo con capa que ni siquiera tenía superpoderes. Eso era lo que él pensaba, de todos modos. Y entonces empezó la pelea. Su